tal, queridas y queridos aldeanos? Bienvenidos a esta su edición de Aldea Financiera. Y el día de hoy traemos un programa muy interesante para todos ustedes. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en materia de inflación y en materia de salarios en nuestro país. Y por eso le doy la bienvenida, como en todos los programas, a mi amiga y conductora Ale López. Ale. Hola, ¿cómo estás, Robert? Oye, pues sí, este es un tema que definitivamente hemos tomado en cuenta porque, hay mucha información en torno a lo que estamos gastando, ¿no? La canasta básica, cómo ha ido aumentando a pesar de los esfuerzos que hace el gobierno federal con este tema de, ¿te acuerdas el PASIC que se puso en marcha precisamente para, sostener algunos precios? Correcto. De algunos productos, 24 de ellos, si mal no recuerdo. En fin, eso por un lado, pero también luego no entendemos muy bien cómo la inflación repercute en el bolsillo directamente del trabajador. ¿A quién le pega más? Hay estudios, lo vamos a platicar un poquito más adelante, que nos dicen que siempre los más afectados son los que menos dinero reciben por concepto de salario, ¿no? Así es. Sí, fíjate que la inflación es un lastre muy fuerte para las personas. Primero, lo que habría que entender es que la inflación es medida por el INEGI y lo que hace el INEGI para medir la inflación es tomar una muestra de distintos productos de la canasta que más consumimos las personas y alrededor del país, y entonces lo que hace es generar como una especie de promedio, le llaman ponderación, pero eso, para entenderlo fácilmente, no es otra cosa más que un promedio que lo que permite es entender cuánto ha subido esa canasta de precios de un mes a otro, y así la va midiendo y va generando pues cuánto es la inflación mes con mes, y normalmente tiene una medición de un año. Por ejemplo, en la última medición que tenemos, la inflación se ubica en 7.62%. ¿Qué significa esto? Que el promedio de los precios ha aumentado alrededor de ese nivel de 7.62, pero como es un promedio o una ponderación, pues hay productos que han subido por arriba de eso y productos que han subido por abajo de eso. Ahora, también hay productos muy volátiles, como son las frutas y verduras. De repente escuchamos que el limón subió mucho de precio, y que si el tomate subió de precio, y que X verdura, etcétera. El huevo. El huevo. Muchas cosas están subiendo. Entonces, hay una inflación que le llaman subyacente y otra que le llaman no subyacente. La subyacente es la de los productos que son más estables y que consume la gente el día a día, y la no subyacente es de productos más volátiles. Entonces hace una diferenciación lo que es el INEGI, de manera que puedas entender ante variaciones de los precios si es un tema relativamente temporal o es un tema relativamente, digamos, de largo plazo. Por ejemplo, la inflación en el último mes tuvo una reducción, nos ubicamos prácticamente en niveles de 8%, ahora en 7.62%, pero ha bajado porque los precios no subyacentes, esto es, los volátiles, han disminuido de precio. Habrá que ver qué sucede en el largo plazo, porque en el mundo las presiones inflacionarias continúan. Sí, sin duda, y hemos platicado también con expertos que nos han hecho ver la problemática, cómo a veces no nos damos cuenta algunas situaciones que suceden en otras partes del mundo, cómo le pegan a la economía de distintos países. Es correcto. El caso, pues no nada más de México, no es exclusivo de México el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Que ha traído algunas enemistades entre algunos países y que entonces estos países ya no producen en conjunto, habrá que buscar la manera de sustituir los productos, en fin. Y fíjate que hablando de sustitución de productos, Roberto, platiqué el otro día con un grupo de jóvenes de unos 20 y tantos años. No todos conocen exactamente cuál es el gasto fuerte con el tema de la canasta básica, porque no se hacen cargo todavía de temas como de gasto del hogar. Día a día de sus familias, ¿no? Así es. Pero analizábamos cuáles productos de la canasta básica podrían ser elásticos o inelásticos, como para tener más idea de cuáles son sustituibles y cuáles no. Y es increíble, pues sí, los productos de la canasta básica, por eso se llaman así, porque no tienen una sustitución per se, ¿no? Aunque nos ponemos imaginativos y entonces hay que entrarle al quite con pues algo que pueda sustituir productos como la carne, el huevo y otros que están carísimos. Así es, ¿no? El pan, la tortilla.
hay muchas cosas que son difíciles de sustituir y que pues están constantemente incrementando el precio. Fíjate, algo bien interesante es que también el salario mínimo ha ido aumentando en todo el país con digamos, en los prácticamente 4 años y cachitos de este gobierno, pues han tenido incrementos muy importantes que rondarán por arriba o alrededor del 15%, iba a decir por arriba del 10%, pero realmente han estado más alrededor del 15% los incrementos, lo cual es una buena noticia para aquellos que ganan el salario mínimo, que ya hoy por hoy, gracias a Dios, es un porcentaje pequeño en el país, pero por lo que sí hay que ir impulsando es que mejore los salarios para que la clase media siga subiendo de nivel y que pueda haber mucho más consumo y que la gente tenga capacidad de poder comprar más cosas. Hablando del trabajo formal, ¿no? Porque aquí en México muchas personas obtienen ingresos desde la informalidad. Sí. Y me estaba leyendo por ahí una nota de inicios de este 2023 sobre precisamente el incremento en el salario mínimo. Y lo que se dice ahí es que sí ha incrementado, pero esto también lo vemos con muy buenos ojos, pero trae otro tipo de efectos, digamos, dominó, o sí, digamos, sí, eso es la palabra, efecto dominó. Y se me vino a la mente el tema del Infonavit. Muchos de los trabajadores que tienen un crédito Infonavit ahora pagan más. Ahora pagan más si lo dejaron en salario mínimo. Así es. Que también se estuvo tocando en medios de comunicación de manera incisiva para que se hiciera el cambio de salarios mínimos a pesos, porque entonces independientemente de lo que suba o baje, que en este caso pues para atrás ni para agarrar vuelo, sino de lo que suba el salario mínimo, ya no se tendrían que estar preocupando por ese tema, ¿no? Es decir, lo que se ve padre por un lado afecta en otras cosas de manera no tan positiva. Aquel que gana en salarios mínimos pues no le causó tanta afectación porque subió, pero aquel que no venía ganando pegados salarios mínimos, que ganaba superior a esto, a la hora que sube los salarios mínimos, pues le llegó su recibo de pago mensual mucho más alto para su casa, ¿no? Y yo creo que son de los detalles que financieramente la gente tiene que analizar y que tiene que hacer esos cambios oportunamente, pero desafortunadamente en el día a día a la gente le cuesta trabajo ir a la oficina del Infonavit y hacer todo este tipo de cosas. De ahí que pues la importancia de que en el gobierno empiecen cada día más a utilizar el tema de la digitalización para que la gente lo pueda hacer prácticamente con que le mandaran un correo y dijera, ¿quieres cambiarlo a pesos o continuar en salarios mínimos? Y que dijera sí o no, y que eso pues, fuera suficiente para hacer el cambio. Yo creo que nuestro país va evolucionando hacia allá, algún día lo logrará, pero no cabe duda que el incremento de tasas de interés está afectando de manera importante y también el incremento de la inflación pues está afectando de forma también fuerte a las familias. Digamos, las tasas de interés, pues mucha gente tiene un crédito con tarjeta de crédito. Y eso pues han incrementado de manera muy importante. De por sí, las tasas promedio de las tarjetas andarán rondando los 50%, que son tasas carísimas. Y habrá tarjetas que tengan una tasa menor, que puedan tener tasas de entre el 25 o el 30%, pero sigue siendo un costo muy alto. Y si tú lo ves contra lo que gana la gente en sus ahorros, que hoy por hoy está relativamente alto, hubo una época que eran niveles del 2, del 3%, hoy por hoy la tasa del CETE ya se encuentra en 11.28%. Por arriba de la inflación, que es del 7.62, lo cual quiere decir que estamos ganando más por nuestra inversión que lo que nos está quitando la inflación. Y eso es un primer paso para el ahorro. Cualquier ahorrador conocedor, lo primero que debe de buscar es ganarle a la inflación, que su dinero no pierda poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque si tú lo que quieres es comprarte, por dar un ejemplo muy sencillo, una pantalla de televisión que cuesta 15,000 pesos. Si hay inflación, la pantalla va a ir incrementando de precio. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú guardas el dinero sin que gane intereses y te quieres esperar a futuro, un día vas a llegar a quererla comprar y a lo mejor ya no vale 15,000, sino vale 15,500 o 16,000 pesos. Quiere decir que tu dinero perdió poder adquisitivo. Sin embargo, cuando hay una tasa de interés interesante, tú metes el dinero y te dará para ir creciendo tu ahorro a la par o mayor que la inflación. Y eso es lo que se busca, ganarle a la inflación con los ahorros, porque si no, lo que, digamos, estás incitando, lo que estás generando que la gente haga es gastar.
¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, por eso las tasas de interés suben, motivando que la gente ahorre, motivando que no gaste a través de las tarjetas de crédito y con eso disminuyendo el consumo, que a su vez, por un lado, le pega al comercio y a la actividad económica, pero por otro lado hace que la gente ahorre un poquito más. Es difícil el juego económico. No, bueno, difícil, pero yo creo que lo interesante aquí sería entenderlo, ¿no? Que es parte del propósito que hemos hecho en conjunto. Así es. Y que, por cierto, este es un gol para nuestro informativo de los fines de semana. Claro. ¿No? Que lo platicábamos, uno de las varias emisiones que tenemos ya puestas y dispuestas en YouTube. Y, para que las vean ahí. Sí, los fines de semana, si mal no recuerdo, el domingo. Como eso de las 10 de la mañana está saliendo, así ya está saliendo. Y en uno de ellos platicábamos sobre el valor del dinero, es decir, y justo lo acabas de mencionar, la tasa de interés sube para evitar que la gente gaste y entonces de esa manera pues propiciar el ahorro, pero por un lado me pega la tasa de interés en cosas como los productos de consumo básicos, pero me hace que ahorre. Los que de alguna manera tenemos la oportunidad de ahorrar, Roberto, porque no es una situación, digamos, que fácil. se presta para todos, ¿no? Aunque los expertos, y también lo hemos platicado cuando hemos hecho entrevistas, nos dicen, por lo menos en el mediano plazo, la recomendación es pongámonos a ahorrar y a decidir en qué gastamos. Totalmente de acuerdo. Y mira, yo creo que aquí es un tema de disciplina. Evidentemente cada familia tiene sus circunstancias, pero normalmente nadie nos moriríamos de hambre si nos quitaran, por ejemplo, el 10% de lo que ganábamos de un día para otro. O sea, si alguien gana 10,000 pesos al mes y le hacen el anuncio de que ahora va a ganar 9,000, pues si bien no es una buena noticia, yo estoy seguro que nadie se moriría de hambre por esa razón. Por Harían esos ajustos. 1,000 pesos que te faltan. Entonces yo, la conciencia que quisiera y el mensaje que quisiera enviar y que se generara es que no pasa nada si hacemos de cuenta como que perdemos ese dinero y lo ahorramos. Que no lo estamos perdiendo, lo estamos poniendo en una cuenta que nos va a ayudar a tener mayor tranquilidad mental. Yo a la gente le he dicho, cuando experimentan las personas el tener una cantidad de ahorro en una cuenta bancaria o en una institución financiera, jamás dejan de buscar tener dinero en esa cuenta y ya no lo gastan en muchas cosas porque el consumismo, los comerciales, las revistas, los estilos de vida que nos hacen creer que un estilo de vida glamuroso es el que todo el mundo debería de tener y por eso debemos tener los zapatos caros, la bolsa cara, el estilo de vida cara, el restaurante caro, todo eso nos hace gastar más dinero del que a veces necesitamos y del que ganamos. A ver, la fórmula para tener dinero y ahorro es bastante sencilla, aunque no es fácil de ejecutar. El problema es, como todo en la vida, es que puede ser fácil o no, o tanto hacerlo como no hacerlo. Pero la fórmula es sencilla, que tus ingresos sean mayores a tus egresos, a tus gastos, de tal manera que tengas una capacidad de ahorro. Y eso es, es lo que hay que hacer. Y lo ideal es empezar con el 10% de lo que ganas. Si alguien recibe en su quincena 5,000 pesos, pues 500 que lo separe y que haga como que no existen. Ese es el mensaje. Y de verdad, yo estoy seguro que la gente que lo ha hecho, porque ha escuchado a lo largo de los años este comentario de ahorren, cuando empiezan a ahorrar y ven ese dinero en sus cuentas, me han buscado y me han escrito testimonios que dicen, yo pensé que no podía y sí pude. Ahora, hay muchos gastos hormigas que hay que considerar que puedes eliminar, porque la gente dice, es que no me alcanza, pero hay muchas cosas que podemos eliminar y hay que entender cuál es la diferencia entre un gasto necesario y un gusto. Ajá. Y ahí hay una, no quiere decir que no nos demos ningún gusto en la vida, pero sí, yo creo que lo debemos de entender que para poder vivir bien en el futuro a veces hay que hacer sacrificios hoy. Y esa es la parte que debemos de ver. De hecho, aprovecho el comercial para invitar a las aldeanas, a los aldeanos, que vean el comentario del libro del hombre más rico de Babilonia. Ahí está en los videos de YouTube que subimos, que todos los viernes hacemos el comentario a las 8 de la mañana. Y si buscan en los videos el hombre más rico de Babilonia, estos consejos los van a poder ver ahí. Y de verdad que además les aconsejo que lean ese libro, es una joya de las finanzas personales que si la gente lo aplica, de verdad no necesita saber grandes cosas de finanzas. Lo único que necesita saber es que hay que ahorrar,
y ese ahorro hay que convertirlo en una inversión, y esa inversión debe ser una inversión en algo que conozcamos o con alguien que sea experto en lo que nos está invitando a hacer. Sí. Y que no se dejen llevar por el canto de las sirenas de ganar cantidades extraordinarias, porque a eso yo le llamo ilusiones financieras. Y las ilusiones, como comentábamos antes de entrar al aire, las ilusiones financieras no existen. Sí, yo creo que este tema en específico amerita, Robert, un programa, porque sí, hay documentales ya que te ponen las cartas sobre la mesa y te dicen, esto ya sucedió en Estados Unidos, esto sigue sucediendo en cualquier parte del mundo, y la gente no termina de aprender que no existen los milagros, pues, con el dinero, tan fácil como no hay milagros. Mira, la tasa de interés libre de riesgo en México es la del 7 a 28 días. Y esa tasa, al día de hoy que estamos haciendo esta grabación, se ubica en el 11.28%. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier tasa que esté por arriba de eso ya lleva un poquitito más de riesgo. Entonces, si a ti te ofrecen el 30% anual y la tasa libre de riesgo está al 11.28, pues habla del riesgo que estás corriendo. Una tasa más abajo del 11.28 no te convendría, porque a través de CETES directo puedes invertirlo al 11.28 a partir de 100 pesos. Entonces, digamos que sería el piso mínimo que alguien podría aspirar por una inversión, el tener hoy, que el CETES está a 11.28, ese nivel de tasa de interés. Pero por arriba, si tú te saltas ese nivel, ya tienes riesgo. Y tu riesgo debe ser, pues hay que medirlo. Entonces debemos de entenderlo. Yo sí creo que los inversionistas conocedores podemos tomar riesgos. Por ejemplo, si invertimos en un bien inmueble, en un departamento, en un condominio, en un hotel, en un centro comercial, en un parque industrial, tiene riesgos porque es un negocio, ¿no? Sí. Pero el riesgo es medido, cualquier negocio tiene riesgo, pero el rendimiento será mayor a ese 11.28. Pero si alguien viene con sus sueños financieros y sus soluciones financieras y me dice que voy a ganar el 10% mensual, que hay mucho, la verdad tengo que decirlo, mucho charlatán que dice eso no existe. Y la avaricia nos hace ganar porque sacamos cuentas y decimos, yo tengo 1 millón de pesos, si me dan el 10% mensual voy a tener 100,000 pesos mensuales, ya con eso vivo. Y mucha gente le entra y resulta que al paso de unos meses ya no tiene ni su capital ni el interés, y ahora sí tiene un broncón porque se quedó sin su capital para ahorrar. Sí, yo creo que sí tendríamos que platicar de eso, de casos puntuales, ¿no? Donde incluso hay figuras famosas, icónicas y gente hasta del mundo de la política que dices, bueno, si ellos lo hacen, porque yo no, pero sí son casos de análisis, ¿no? No, y sabes que, Ale, se apalancan mucho de poder poner en un comercial a alguien que es famoso diciendo que es una buena inversión. Pero aquí el detalle es, un artista, con todo el respeto y talento que me merecen y todo el talento que tienen, pues salvo que tenga mucha experiencia en inversiones y que lo compruebe, pues un artista sabe de actuación. Si tú quieres que te den clases de cómo hablar en público, cómo actuar, cómo llorar fingido, etcétera, un artista te puede ayudar a eso, pero si tú quieres invertir, tienes que buscar a un financiero, ¿no? Por eso también este tema de nuestra comunidad, de que la gente pueda entender que todo se puede en el mundo, pero hay que entender quiénes son las personas que son bien interesadas porque a la gente le vaya bien. Y por eso el tema del día financiero a mí me apasiona tanto y nos apasiona tanto, porque le damos un beneficio a la gente, y esas historias de ahorro, esas historias de que mejoraron sus finanzas personales, de que tienen libertad financiera, pues eso nos da mucho gusto que la gente nos lo comparta en las redes sociales, y es parte de los propósitos de estas entrevistas y todo el esfuerzo que hacemos día con día, ¿no? Justo recuerdo algunas que ya que ya colgamos en la página de YouTube de Aldea Financiera, como la de Trini, ¿no? De esta, qué buena la tía entrevista. Trini, sí, claro, que se dedica a hacer productos derivados de la miel, en fin. Y ella decía, es que yo sí me dejo ayudar de los expertos, porque luego creemos que el negocio familiar va a crecer solo, y pues es imposible que si no nos apoyamos de los expertos. Y lo mismo sucede para aquellas personas que, como bien dices, quieren invertir. Pero creo que nos estamos yendo... Ya agarramos vuelo para otro lado. Volviendo al tema de la inflación y el salario, Robert, a mí me parece interesante. Hay una publicación por parte de la Organización Internacional del Trabajo, es un informe mundial, se llama así, Informe Mundial sobre Salarios 2022-2023, el impacto que tiene la inflación y el COVID, porque se nos olvida, y esto
pues está más o menos reciente. Es decir, volvimos a la normalidad y la necesitábamos tanto. Pero no se ha quitado la pandemia. Que hemos olvidado los efectos que nos dejó el tema de la pandemia. Y por ahí está interesante el documento extenso, habrá que darle una leída más, darle una leída más a conciencia, pero me parece bien interesante que dicen que hay salarios en economías avanzadas que rondan los $4,000 mensuales, pero que sinceramente en otras economías emergentes, como podría ser la de México, rondan los $1,800 mensuales. No sé exactamente a qué grupo de personas revisaron en países emergentes o en economías emergentes, porque en México lo platicábamos hace rato, $4,000 mensuales más o menos. $5,000 el salario mínimo. El salario más o menos, mínimo. Diario, el salario mínimo diario anda como poquito bajo de 170 pesos y pues por 30 días te da algo alrededor de $5,000. Una situación que tendríamos que analizar y también pues ver desde dónde obtienen estos números, ¿no? Porque lo que sí se dice es que en las familias donde hay mayores ingresos se invierte mucho menos o se destina mucho menos al tema de productos básicos, insisto, la comida, etcétera. Y en cambio, o en contraste, aquellas familias que tienen más ingresos, dije más ingresos, menos inversión en comida, menos ingresos, más inversión en comida. Me parece que tendríamos que darle una revisada si se debe a que donde hay menos ingresos hay más porcentualmente hablando gastan más en comida. Por ejemplo, alguien que gana 10,000 pesos, sus 10,000 pesos los destinará más porcentualmente a comida. Por decir algo, 6,000 pesos de esos 10,000 a comida. Ajá. Y si alguien gana 100,000 pesos, 100,000, y destina 20,000, pues es mucho más que lo que la clase baja destina, pero aquí es el 20% de los ingresos, mientras que la clase de menores salarios destina el 60% de sus ingresos a comida. Y eso es un tema bien complejo porque es real, ¿no? Hay gente que pues tiene su distribución de ingreso, pues lo destina a mucho más cosas que la gente que menos gana, pues lo destina a cosas más básicas, y eso es un tema súper delicado. Y ya que comentaba los salarios mínimos, mira, si analizamos, si en México anda alrededor de los 5,000 pesos, en Estados Unidos normalmente el salario mínimo anda alrededor de $12 la hora. Ese es el que normalmente viene anunciado. $12 la hora quiere decir que en una jornada de 8 horas la gente gana $96. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo subimos para hacer números redondos a $100 el día y lo multiplicamos por 30 días al mes, que no todos los días ganan, pero vamos a poner 30 días al mes, estás hablando que el sueldo promedio de alguien que gana el salario mínimo en Estados Unidos rondará los $3,000 mensuales. Entonces, pues me parece que sí, el tema de los datos macroeconómicos pueden engañar un poquito, pero claro, a ver, 5,000 pesos en México contra $3,000 en Estados Unidos es una diferencia enorme, porque abismal. Aquí en México son $250 sí. al mes y allá son 3,000. Quiere decir que lo que allá gana alguien en 2 días y medio, aquí lo ganan en el mes. Sigue siendo una disparidad muy grande lo que ganan en uno y otro lugar, y me parece que ahí está el reto, el poder llevar a la gente a que gane esos niveles. Ahora, en México sí hay ya trabajos que pagan los niveles altos de sueldos. Algo que hay que invitar a la gente es que cada día hay que prepararnos más. Así para es. el valor. Hay que entender que el sueldo está relacionado con el valor que le provees a una empresa o a la sociedad. Mientras tú más valor le proveas a alguien, o sea, es como los médicos, eso me parece que es un ejemplo relativamente sencillo de comprender. Pues un médico que te cobra por una consulta, pues no le cuestionas si te cobra 800 pesos por la consulta de 20 minutos, sí, porque ibas enfermo. Es el experto, además. Exacto, y te dio una medicina que tú no sabrías cómo aplicarla, en qué dosis, las cantidades, inyectadas y no inyectada, qué tipo de antibiótico, y el médico sí lo sabe, y además toma un riesgo el médico recetándote. Entonces tú lo pagas, pero por supuesto que hay trabajos un poquito digamos, no quiere decir que no sean difíciles desde el punto de vista del esfuerzo, pero el valor agregado es menor, ¿no? Entonces hay que buscar que la gente pueda ofrecer mayor valor agregado en puestos que se requieren, como hoy los ingenieros. Sí.
están súper demandados y les pagan $4,000 de entrada a chavitos de 22, 23 años que van saliendo de las universidades. Sí. Y me parece que hay una gran oportunidad ahí. Sí, sin duda. Y hay muchos temas ahí que me vienen a la mente. Lo que ya hemos platicado con algunos expertos que nos dicen, las ingenierías ahorita por el tema de la innovación y la tecnología están de moda. Están de moda, ¿no? Podría ser una muy buena opción para aquellos que andan buscando qué estudiar. Y por otro lado... si me permites la interrupción, Allen, algo que se está haciendo en México y en muchos estados, particularmente en Jalisco, es la reconversión educativa. Por ejemplo, con amas de casa que venían en modelos tradicionales donde el esposo iba a trabajar, la señora se quedaba en casa y que ahora buscan los dos tener ese ingreso porque la vida se ha complicado. Sí. Algo que se puede decir, por ejemplo, hay la reconversión académica, pueden buscar ya actualizarse, estas señoras que de repente pudieron quedarse cuidando a la familia un tiempo y que pudieran sentirse un poco rezagadas, se pueden actualizar a través de los programas que van a estarse lanzando y poder aspirar a tener un empleo inclusive en casa. Sí, sin duda, que la pandemia es algo padre, ¿no? Que nos dejó también el trabajo remoto. Y ya que estás hablando de las mujeres y como para ir cerrando, hay también estudios que definen que entre el 2020 y el 2022 las personas que más perdieron el trabajo fueron las mujeres. Sí. Y dentro de las personas que se quedaron en su chamba, que son mujeres o del sexo femenino, tuvieron menos disminución salarial, porque luego te acuerdas que algunas empresas te daban a elegir, o pierdes tu chamba o te quedas con una reducción significativa de tu salario. Bueno, las mujeres fue a las que menos se les tocó ese mambo, ¿no? Pero muchas tuvieron que dejar de trabajar porque las empresas les dijeron, ahí nos vemos. Sí. Y de ahí un montón de señoras y de chavas que salieron a la informalidad y términos como las nenis y cosas que se pusieron de moda en su momento que ahora, bueno, ya perdieron auge porque ya las cosas están normalizadas, ¿no? Correcto. Pero sí creo que son temas que hay que poner sobre la mesa, hay que analizarlo. Lo de las remesas, que en México luego el presidente dice es que hemos recibido muchísimas remesas y es como un tema que le da mucho orgullo. Pues sí, pero hay que ver por qué. Porque hay más gente que se está yendo a buscar el sueño americano. Claro. Y entonces desde ahí es de donde se lanzan las remesas a nuestro país. Es un bien necesario. Así es. En el sentido de que pues es bueno que la gente que está en Estados Unidos le mande a sus familias dinero para poder tener mejor nivel de vida, pero es algo muy necesario que si no lo hicieran mucha gente viviría todavía de manera mucho más precaria. Así es, porque las oportunidades en algunos países desafortunadamente, bueno, pues no son las óptimas, ¿no? Es correcto. Y en algunas comunidades se acentúa más que en otras. En fin, creo que es un tema bien interesante y que lo alcanzamos a cubrir, ¿no? El tema del salario y la inflación. Pero hay muchas cosas que seguiremos platicando, ¿no? Porque creo que de aquí salen temas que seguramente nos podrán decir los aldeanos qué les han parecido y qué otros quisieran que comentáramos, ¿no? Ojalá que en redes sociales nos hagan saber cuáles son sus temas de interés y, bueno, pues de esa manera también irlos abordando. Correcto. Gracias por el espacio. Al contrario, muchas gracias. Es una entrevista muy interesante. Oye, lo aprecio mucho. Y recordarles a los aldeanos y aldeanas, o aldeanas y aldeanos, que en Aldea Financiera cuesta más no saber. Nos vemos a la próxima.